Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en Vidas en Victoria. Una semana más en el que tendremos un programa de mucha bendición. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús y ese es el regalo más grande que un ser humano puede tener. Pero la parte complicada de esto es mantenerse en gracia. Es por eso que nace nuestro programa de hoy, el cual lleva por nombre Manteniendo la Gracia. Y en él veremos las reacciones de las distintas personas en la ciudad de Guatemala sobre el tema de nuestro programa de hoy. El padre Erwin González nos cuenta lo importante que es el movimiento de Matrimonios en Victoria en Miami, Estados Unidos. Tendremos un reportaje especial sobre el vino de consagrar que representa la sangre de Cristo en el altar. En el conversatorio tendremos como invitada a Floribet Mora desde Costa Rica y allí veremos el testimonio de vida. Y para terminar, Betty de Juárez nos comparte la reflexión espiritual. Vidas en Victoria. Si hoy le preguntaran qué hace usted para mantener la gracia de Dios en su vida, ¿qué respondería? Pues hoy mi compañera Gaby de García salió a las calles a preguntar justamente eso. Vamos a ver qué opinó la gente. Qué bendición poder estar nuevamente aquí en su programa Vidas en Victoria. En el caminar de la vida con Dios es difícil a veces mantener la gracia. ¿Sabe usted cómo mantener la gracia con Él? Por eso quiero que con el equipo de producción nos acompañe a escuchar los diferentes comentarios. Para estar en la gracia del Señor, pues tenemos que honrar primeramente a nuestros padres, porque ellos son el regalo más grande que Dios nos ha dado en esta tierra, juntamente con la vida y con todo lo que nos rodea. Y lo mejor es dando amor al prójimo y queriéndonos como tal, como Dios nos ha creado. Bueno, sobre todo yo pienso que con respetar al hermano, respetar su vida, dar gracias a Dios por todos los días. Yo pienso que más que todo es la cordialidad que se pudiera tener con el hermano, porque aquí en Guatemala mucho se ve que se pelean entre sí, nos peleamos entre sí, pero sí. Que Dios los bendiga por sus comentarios. Solo recordemos que la gracia solo viene de Él. Y cuando estamos con Él, la podemos mantener y que quede arraigada en nosotros. Intentemos y luchemos por conservarla. Seguimos con el programa. Gracias Gaby, pero sobre todo gracias a ustedes que con tanto gusto y amabilidad responden nuestras preguntas en las calles. Y ahora le invito a que vea este reportaje en el que el padre Erwin González nos cuenta lo importante que ha sido Matrimonios en Victoria en Miami, Estados Unidos. Con Jesús y María. Mi nombre es Padre Elvis González, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Miami y para mí es una gran bendición de estar aquí con toda la comunidad de Matrimonios en Victoria. Hablamos de Miami y nosotros inmediatamente, yo siempre he dicho que Miami es la puerta a Latinoamérica, no para Estados Unidos. Y Miami no simplemente tenemos la comunidad cubana, nicaragüense, venezolana, pero tenemos las Naciones Unidas. Y yo creo que en esta diversidad que ahora tenemos en la ciudad, en la arquidiócesis, ha dado una apertura más grande, más global, diría yo, de lo que es la iglesia y de lo que es la familia. Casualmente acá en este enlace internacional, tanto gusto me ha dado conocer de una forma más personal a las parejas que hemos traído de Miami. Y muchos de ellos, diferentes nacionalidades, peruanos casados con hondureños, guatemaltecos casados con hondureños, muchos de ellos se han conocido en Miami. Así que esta diversidad
universidad ha abierto las puertas todavía a un enriquecimiento espiritual y sobre todo tu experiencia personal de lo que es de Cristo. Yo creo que todavía el movimiento en Miami sigue dando pasos de bebé, diría yo, ¿no? Matrimonios en Victoria. Y esto se debe a que ya Miami la iglesia de Miami es una iglesia muy activa, que ya tiene bastantes movimientos, pero lo nuevo, la novedad del movimiento de matrimonios en Victoria es sobre todo una nueva vocación, un nuevo perfil, un nuevo entendimiento de lo que es la familia. O sea, parejas que traen sus propios retos, parejas que sufren, pero al mismo tiempo parejas que están alegres porque han conocido a Cristo. Y yo creo que lo nuevo que Matrimonios en Victoria está dando la Arquidiócesis de Miami es ese sentido que, mira, a pesar de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios errores, hay que seguir invitando a Cristo a esta realidad que estamos viviendo. Y esa es la belleza de Miami. Mira, Miami, si ustedes me preguntaran cuántos idiomas se hablan, cantidad. ¿En cuántos idiomas celebramos la misa los domingos? En 16 idiomas. Así que por lo menos Matrimonios en Victoria estamos caminando, dando pasos de bebé en inglés y en español. Pero aquellas parejas que nunca han sabido el matrimonio, sepan que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Y sepan de que no están solos. Y esta es la riqueza de la iglesia, nunca están solos. Así que si quieren conocer, no tanto el movimiento, pero si quieren conocer a Cristo, vengan y véanlo por sus propios ojos. Es lo que yo le digo cuando conozco a un muchacho. Yo no le hablo de la iglesia, yo no le hablo del seminario, yo le hablo de la persona que he conocido. ¿A quién yo he conocido? A Cristo. Es el de evangelizar. El no tener miedo a evangelizar, el no tener miedo de ir de misiones, pero sobre todo en esta misión, invitar. Yo creo que cuando nosotros vemos a Cristo en el Evangelio, no tenía ningún plan, no hay un proyecto, no hay una fórmula, no hay una estructura. Él simplemente decía, ven y verás. Así que para que el movimiento siga hablando de Cristo, no nos cansemos de invitar. Qué bendición saber cómo Matrimonios en Victoria ha trascendido fronteras y que el mensaje dirigido al matrimonio y la familia ha resonado incluso en los Estados Unidos. No se vaya, vamos a un corte, pero al volver tendremos un reportaje sobre el vino de consagrar. Y más adelante en nuestro conversatorio tendremos como invitada a Floribet Mora de Costa Rica. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento con el tema Es el amor de Dios que me sostiene, a realizarse el sábado 9 de febrero de 7:30 a 10:30 de la mañana en Restaurante Cebollines Majadas. Más información llamando a los teléfonos 5513-0721, 5460-1985 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Jesús y María te esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Qué bueno saber que estamos de vuelta con su compañía en su programa Vidas en Victoria. Ahora veremos un reportaje del vino de consagrar, su importancia y cómo al momento de la transubstanciación se convierte el vino en la sangre de Cristo. En el Concilio de Trento de 1545 a 1563 es cuando en la Iglesia se da una definición, aun cuando en los siglos anteriores la Iglesia siempre ha creído
que el mandato del Señor de celebrar en su nombre, ¿verdad?, corresponde al hecho de que nosotros tenemos realmente presente el cuerpo y la sangre del Señor cuando en cada Eucaristía se realizan las palabras de la consagración y toda la plegaria eucarística. Nosotros, los cristianos, los católicos, y también nuestros hermanos y hermanas de las iglesias orientales, ¿verdad?, y también ortodoxas, creemos que Cristo está realmente presente. Pero en el Concilio de Trento, muy interesantemente, ¿verdad?, en el capítulo 1 encontramos nosotros esta observación. En efecto, así todos nuestros antepasados, cuanto fueron en la verdadera Iglesia de Cristo, que disertaron acerca de este santísimo sacramento, muy abiertamente profesaron que nuestro Redentor instituyó este tan admirable sacramento en la última cena, cuando después de la bendición del pan y del vino, con expresas y claras palabras, atestiguó que daba a sus apóstoles su propio cuerpo y su propia sangre. Nosotros tenemos fundamentada nuestra fe que Cristo está realmente presente aquí a partir de las Sagradas Escrituras. De ahí en adelante todos los padres de la Iglesia y toda la Iglesia ha celebrado este santísimo sacramento reconociendo que Él está aquí presente. Esto se definió en el medioevo con una palabra, porque no existía una palabra específica para este, digámoslo así, grande milagro, y se dio con el nombre de transubstanciación. Este término es un término teológico, no es un término bíblico. No encontramos en las Sagradas Escrituras la palabra transubstanciación. En los padres de la Iglesia, ¿verdad?, sobre todo en Orígenes, en la Didache, por ejemplo, en la tradición de los apóstoles, nosotros encontramos en cambio la palabra eucaristizados, es eucharistisein en griego, ¿verdad?, con lo cual ellos querían expresar el hecho de que el pan sigue teniendo el sabor a pan, el vino sigue teniendo el sabor a vino, pero una vez se ha dado la consagración, ese ya no es un pan común, sino es el cuerpo de Cristo. Ese ya no es un vino común, aunque no sepa a nuestro paladar y tenga todas las características como vemos aquí en esta botella, ¿verdad?, de color, por ejemplo, de incluso perfume, ¿verdad?, de vino, realmente es la sangre del Señor. Entonces en el medioevo se le dio el nombre a este grande milagro de transubstanciación. El hecho pues de que todos los elementos físicos permanecían, pero en la substancia se hacía presente, o se hace presente, mejor dicho, el cuerpo y la sangre del Señor. Ese es entonces, podríamos decir, desde nuestra fe, desde lo que la Iglesia cree, desde el dogma, desde la teología sistemática, desde las Sagradas Escrituras, el grande milagro de la Eucaristía. Abrazaste la cruz y en un exceso de amor te quedaste para siempre en el pan, mi Señor, sacrificio de amor. Si en ocasiones recibimos solo el vino, ya vamos a decir algunas circunstancias en las que esto es posible y a veces es necesario, u ordinariamente lo recibimos solo con el pan, recibimos completamente a Cristo, no solo una parte de Él. Ese es un elemento que hay que tomar siempre en cuenta. Lo que sí es muy claro que para purificar el cáliz que contiene la sangre del Señor, solo pueden hacerlo el sacerdote, el diácono o el ministro instituido. Los ministros de la Sagrada Comunión no están autorizados para hacer la purificación del cáliz. Ellos solo pueden distribuir en forma extraordinaria, por supuesto, ¿verdad?, el cuerpo del Señor, pero no realizar las purificaciones. El vino que se utiliza en la celebración del santo sacrificio eucarístico debe ser natural. Fíjense, primera característica, natural, del fruto de la vid. Lo siento, hermanos y hermanas, si a alguno le encanta, ¿verdad?, de fresas o de mandarinas o de manzanas, no es posible. Tiene que ser del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. En la misma celebración de la misa se le debe mezclar un poco de agua, nada más, ¿verdad?, un poco de agua. Entonces, la respuesta a esa pregunta es: debe ser vino. Realmente vino. Y algunos después preguntan: padre, ¿vino tinto o vino blanco o vino rosado o vino no sé qué? Lo que nos dice la Iglesia, como acabo de leer en este documento, es que sea vino. Dueño y rey del
Recordemos que todos los sacramentos, incluyendo la Eucaristía, nosotros creemos que se originan de ese momento en el cual Cristo en la cruz es traspasado y de su costado se nos dice mana, agua y sangre, que son signos también profundamente de esta gracia que es dada a la Iglesia. Entonces el vino requiere dentro de su consagración también un máximo respeto. Cuando se eleva, por ejemplo, mirarlo y adorarlo. Y cuando es otra vez depositado, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente después de la consagración del pan e inmediatamente después de la consagración del vino, siempre los sacerdotes adoramos con una genuflexión. Esa es la actitud que debe haber también del cristiano. Al final, si se dan cuenta, hermanos y hermanas, la Iglesia vuelve sobre el elemento esencial. Una gota, más, menos, siempre es la sangre de Jesucristo. Y por lo mismo exige de nosotros no solo el máximo respeto, sino adoración. Que Dios lo bendiga. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Le damos las gracias al Padre Víctor Bermúdez por enriquecernos con tanta sabiduría, porque definitivamente mientras más se conoce de Jesús, más se ama a Jesús. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al volver en nuestro conversatorio está con nosotros como invitada desde Costa Rica, Floribeth Mora. Ya volvemos. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento con el tema Es el amor de Dios que me sostiene, a realizarse el sábado 9 de febrero de 7:30 a 10:30 de la mañana en Restaurante Cebollines Majadas. Más información llamando a los teléfonos 5513-0721, 5460-1985 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Jesús y María te esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en Vidas en Victoria. Les saludamos desde acá del Hotel Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala. Estamos disfrutando de nuestro cuarto enlace internacional de matrimonios en Victoria, con muchos regalos especiales, con invitados sumamente especiales. Y hoy en nuestro conversatorio tenemos un regalito de Dios. Tenemos como invitada a Floribeth Mora de Costa Rica. Floribeth, gracias por aceptar una vez más nuestra invitación y compartir con nosotros aquí en Vidas en Victoria. No, gracias a Dios que me ha permitido volver de nuevo a Guatemala. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes y transmitir un mensaje de fe y esperanza a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. En el programa antes del conversatorio vemos una historia de vida para ejemplificar y poder hablar de este tema, y esta pues no va a ser la excepción, así que les invito a que juntos veamos este testimonio. Hola amigos de Vidas en Victoria, desde Costa Rica les saluda Fernando Conejo. Hoy les traigo el testimonio de Rosana Uparela, una colombiana quien junto con su esposo Pedro y su familia radican en nuestro país desde hace más de 20 años. Ella ha recibido gracias divinas junto con su familia a través de situaciones muy difíciles que han atravesado. Hoy les va a contar cómo a través del tiempo ha sido correspondiente con estas gracias divinas y ha agradecido a nuestro Señor en su día a día todos los favores concedidos. Les dejamos con el testimonio de Rosana Uparela. Soy Rosana Uparela. Somos un matrimonio colombiano que reside en Costa Rica hace más de 20 años. Como matrimonio, pues hemos recibido varias gracias
y de las más fuertes que pudiéramos llamar, pues una de ellas fue el llamado que nos hizo el Señor a consagrarnos a través del sacramento del matrimonio, porque nos habíamos casado inicialmente civil y no conocíamos muy de cerca al Señor, ¿verdad? Y el más fuerte que pudiéramos decir ha sido el nacimiento de nuestros hijos. Con los 3 pues tuvimos amenazas de aborto, y con María Cristina, que es la chica, tuve una hemorragia cerebral. Todo inició con un fuerte dolor de cabeza, terminamos en el hospital y a partir de que entro al hospital pues pierdo la conciencia, pero sí hay un momento de conciencia donde estoy como atenta a lo que está pasando. Ya me han dicho que me tienen que hacer una cirugía y me tienen que abrir el cerebro, pero me tienen que hacer un examen primero y que a través de ese examen pues voy a perder al bebé. En ese momento lo único que tenía yo en mi mente y que repetía constantemente era el Salmo 23, que es el Señor mi pastor, que es mi salmo preferido, y agarrada a ese salmo fue que enfrentamos todo el proceso del examen. Gracias a Dios y al milagro de la Virgen. Salió pues todo sano, todas las arterias estaban bien y bueno, y María Cristina nació bien también. No tuvimos ningún aborto, ni ella tuvo ningún problema en su formación, porque el miedo luego era que iba a tener problemas en la formación de hígado, de riñones, del corazón. Todo eso había podido pasar, pero no fue así. Hemos asumido la radicalidad del Evangelio, ¿verdad? Entonces nuestro día a día es cómo lo haría Jesús, cómo podemos enfrentar nuestras relaciones siempre de la mano de Jesús y de la Virgen, cómo lo resolvemos y poniendo todos nuestros asuntos en las manos de ellos primero. Todas nuestras decisiones primero pasan por el tamiz de la oración, que es diaria, ¿verdad? En este momento iniciamos nuestro día con el rosario, encomendándonos a la Virgen, a su providencia, a su intercesión ante nuestro Señor. Y como matrimonio y como familia, el decirle sí a cada llamado, sobre todo en el apostolado de familia, ya que servimos como matrimonios hacia otros matrimonios, dando testimonios, charlas, catequesis prematrimoniales, y todo lo que el Señor nos ha llamado a servirle ha sido siempre un sí, porque a través de ese sí Él sigue bendiciendo nuestra vida y nos sigue permitiendo salir adelante y afrontar las tormentas y las dificultades que uno puede vivir como matrimonio, como familia. Cada detalle que hay en nuestra vida es un milagro de Dios. Cada amanecer, cada sonido, cada aspecto que nosotros vivimos es una bendición del Señor. Y el detalle es que nosotros día a día podamos ser muy conscientes de eso y agradecerle a Él, porque todo es por su gracia, todo es por su providencia, todo es por su gran amor, de tal forma que podamos ser verdaderos testigos del amor de Cristo, y así el amor de Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros sea suficiente motivo para que otros también puedan llegar a los pies de nuestro Señor. Tenemos que partir inevitablemente del principio, ¿verdad? Del milagro. ¿Qué pasó en la vida de Floribet hace 7 años? Hace 7 años sufrí un aneurisma cerebral. Provocó la parálisis de la mitad de mi cuerpo, del lado izquierdo concretamente. Y los médicos, al observar y tratar de sanar las arterias que habían reventado en mi cerebro, dieron por un hecho de que no se podía hacer nada, en mi país al menos. No habían los medios o el equipo suficiente para operarme, por lo que nos recomendaron ir a Cuba o a México, pero al no tener los medios económicos, evidentemente, pues no se puede hacer nada. Y sin embargo me dieron la salida, pero me dijeron que lo que tenía de vida era un mes, menos de un mes. Tenía una sentencia de muerte sobre mí y estaba en las manos de mi Señor. En ese momento,
prácticamente no habían salidas. Es decir, médicamente hubiese podido haber una salida que por temas económicos no era viable. Sí, había esa posibilidad, pero no se me garantizaba tampoco que iba a sobrevivir a esa operación. Oír de su boca decir que era una sentencia de muerte confronta porque es una realidad, o sea, dura pero cierta. ¿Qué pasó en la mente, en el corazón de Floribet y de su familia cuando recibe una noticia de esas? Evidentemente, en el momento el que médico me dice delante de mi esposo, y mi esposo trata una y otra vez de esquivar que él lo diga frente a mí, y él le dice, ella tiene que darse cuenta. Cuando él comienza a decir eso, yo me asombro, pero comienzo a llorar y le digo, ¿cómo de la noche a la mañana usted me va a decir que me voy a morir? Si siempre he sido una mujer saludable. Las únicas veces que he estado en el hospital es cuando voy a tener a mis hijos. Entonces, usted no comprende en el momento cómo te están diciendo que vas a morir. Es algo que usted comienza a pensar, bueno, vamos a decirte la parte mía de mamá, mis hijos. Era terrible. Yo decía, ¿qué va a hacer mis niños? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame. El miedo te invade, el miedo a saber qué va a hacer de ellos. Porque yo sabía, decía yo, si yo me voy a morir, Dios mío, ¿y ellos? ¿Qué van a hacer de ellos? Yo inclusive le decía a mis hermanas, no los abandonen, cuiden a mis hijos, no dejen solo a mi esposo para que pueda sacarlos adelante. Entonces, esa realidad te golpea tan fuerte que usted no puede momentáneamente controlar esas emociones, porque usted dice, Dios santo. Y sin embargo, hay que agarrarse de la mano de Dios fuerte, pero aún así, el miedo está ahí, ese miedo, ese horror a la muerte. ¿Cuál era la realidad de fe de Floribet antes de ese momento y en ese momento? Mira, siempre he sido una mujer de fe, pero en ese momento cuando te sacuden con semejante noticia, usted siente como que todo se vino abajo y usted dice, Dios mío, ayúdame. Yo creo en ti. Yo siempre dije, si ellos me dicen que no hay posibilidades de vida, solo Dios me puede decir eso. Y todos sabemos que lo único que tenemos garantizado en esta vida es la muerte. Es seguro, todos vamos a llegar a eso. Pero qué difícil es enfrentarla en un proceso que te dicen poco tiempo. O sea, usted no se espera una noticia de mañana, ¿verdad? Entonces, la fe está primero ahí. Y sin embargo es pedirle a Dios que te dé la fortaleza para seguir enfrentando el día a día, porque ese día a día es un día menos. Ese día a día que usted amanece es un día menos que estás restando. Yo lo restaba. Yo decía, es un día menos, es un día menos. Y era terrible no poder conversar con mis hijos por los medicamentos fuertes con los que me mantenían para sobrellevar el dolor. En un minuto antes de irnos al corte, un minuto es poquito, pero un minuto antes de irnos al corte, ¿cómo se da ese milagro de sanación? Ese milagro se dio exactamente el día de la beatificación de Juan Pablo II. En la madrugada, ustedes saben las 8 horas de diferencia que tenemos en nuestros países con Roma. Era evidente que quería verlos, quería ir al Estadio Nacional, no podía evidentemente. Los medicamentos no me permitían estar despierta. Pero, ¿sabes? Esa madrugada me desperté yo sola. Y pude ver por televisión la transmisión. Yo misma con mi mano derecha encendí con el control para ver la transmisión. Y pude verla. Y a las 8 de la mañana, porque me volví a quedar dormida, pude ver la mayor parte del proceso de beatificación. Y me volví a quedar dormida. Pero a las 8 de la mañana de ese día, fue el momento más increíble de mi vida, cuando escuché la voz de Juan Pablo que me decía, levántate. Ustedes no saben
el impacto que fue escuchar recién despertándose, usted está tratando de moverse, bueno, en mi caso yo no me podía mover totalmente, y escuchar esa voz, yo veía todo, yo veía así, yo decía, Dios santo, ahora estoy escuchando voces mías, yo misma me cuestionaba eso, y ver la foto de Juan Pablo de frente, que tengo yo ahí, de un suplemento de La Nación, del periódico de Costa Rica, lo estoy observando, y puedo observar cómo las manos de él como que se sobresalían, y vuelvo a escuchar la voz que me decía, levántate, no tengas miedo. Impresionante. Quité los cobertores de mí, me levanté, y para la honra y gloria de Dios, desde ese día hasta hoy estoy en pie. Gloria a Dios. Uy. Desde ese día hasta hoy, y como ustedes me han visto, no tengo ninguna secuela física. Claro. Y tenía todo el lado izquierdo con parálisis. Y como yo se lo digo a la gente siempre, cuando comparto mi testimonio, si ustedes me hubieran visto en el momento de mi enfermedad y me vieran ahora, no dudarían de la misericordia de Dios, porque solo la misericordia de Dios y la intercesión de Juan Pablo II me tienen aquí frente a ustedes. Qué bendición, Floribet. Tenemos que ir a un corte. El nombre de nuestro programa de hoy es Manteniendo la Gracia. En ese momento Floribet recibe un milagro, recibe una gracia de Dios. Eso hace 7 años ya. Quisiera que cuando regresemos del corte nos contara un poquito cómo ha sido la vida de Floribet después de 7 años, ¿verdad? Tomando en cuenta algunas realidades que muchos que hemos recibido milagros ha pasado, ¿verdad? El milagro que se va disolviendo por culpa del tiempo. Entonces, cuando volvamos del corte, quisiera pedir que nos compartiera un poquito sobre eso. Estimado televidente, por favor, no se vaya. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento con el tema Es el amor de Dios que me sostiene, a realizarse el sábado 9 de febrero de 7:30 a 10:30 de la mañana en Restaurante Cebollines Majadas. Más información llamando a los teléfonos 5513-0721, 5460-1985 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Jesús y María te esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Les saludamos desde acá, Antigua Guatemala, con una invitada especial, Floribet Mora. Gracias una vez más, Floribet, por aceptar la invitación. Y antes del corte platicábamos un poquito de la enfermedad, del milagro recibido por un milagro hecho por Jesús a través de la intercesión de San Juan Pablo II. Hay una realidad, Floribet. En el caso suyo, por las circunstancias en las que se da el milagro, porque es el milagro que el Vaticano toma para subir a los altares a San Juan Pablo II, tal vez es feo como lo voy a decir, pero es un milagro pomposo, digamos, ¿verdad? Sin embargo, muchos recibimos milagros en el día a día, y seguramente Floribet durante 7 años ha seguido recibiendo milagros de vida día a día. Pero hay una realidad muy dura. Habemos muchos que recibimos milagros, y cuando ya recibimos el milagro, se nos olvidó, ¿verdad? Se nos olvidó decirle, Señor, gracias. Se nos olvidó ese gran milagro que tanto pedimos, que recibimos, y hoy por alguna razón, falta de gratitud o lo que sea, se nos olvidó. ¿Cómo hoy Floribet, después de 7 años, sigue con un corazón tan agradecido por ese milagro recibido? Tengo que agradecer día a día. El despertar cada mañana
y tener la oportunidad de ver a mis hijos. Solo imploré al Señor y Él me dio la dicha de amanecer y disfrutar de la presencia de mis hijos, de mi familia, de mis nietos, que son la luz de mi vida. Entonces lo mantengo vivo, ese agradecimiento lo mantengo vivo dando testimonio a lo largo y ancho de Costa Rica, fuera del país. Esto me ha llevado a salir muchas veces fuera del país. Y como se los digo, he dado mi testimonio desde la iglesia más pomposa hasta la capilla más sencilla. Unas con miles de peregrinos, otras con solo 2. Y con el mismo amor que se lo doy a sus 1000, se lo doy a los 2. Lo importante es mantener viva la esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando Dios te da mucho, te pide mucho. A veces no estoy mucho en mi país. Entonces yo le digo a Dios, Señor, yo trabajo contigo y tú te quedas con los míos. Porque me ha llevado a salir muy seguido fuera del país y tengo que dejar a mi familia. Pero lo más importante es que yo pueda llevar esa esperanza de que Dios existe, porque casualmente, usted lo dijo ahora, para muchos el milagro mío es muy pomposo y suena feo, sí, pero Dios hace milagros una y otra vez, y cada vez que yo doy el testimonio escucho un milagro más y un milagro más. Ok, tal vez la gente y el mundo no se da cuenta. Cuando yo escribí mi testimonio no lo escribí con el fin de que el mundo se diera cuenta. Yo quería que las personas vieran que Dios existe. Esa es la finalidad. Dios existe y está en medio de nosotros. Pero las personas que obtienen un milagro día a día también tienen un deber. Tal vez no salga a la luz, pero ellos en sus propios lugares tienen que dar testimonio. Recuerden muy bien, si no damos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, las piedras hablarán por nosotros. Eso lo tengo en mi cabeza, siempre, todos los días de mi vida. Y yo le digo a las personas cada vez que me comparten un testimonio, compártanlo, atrévanse. Nos critican mucho, nos juzgan mucho, no importa, estamos vivos. Una y otra vez hay que compartirlo. Yo siempre le digo a las personas, me acarrió muchos problemas en mi país con los periodistas diciéndome que yo estoy loca, que lo que uno quiere son minutos de fama. Yo sigo siendo la misma mujer de siempre. La fama se la inventaron los periodistas, no yo. Estoy loca y yo siempre digo, bendita sea mi locura porque Dios me ha sanado por misericordia de Él, estoy con vida. Entonces, si para muchos estoy loca, estoy sana, que es lo más importante, dando testimonio de lo que Dios y el poder de Dios tiene en medio de nosotros, porque existe y está con nosotros día a día. Y esas personas que no tienen o que tienen esos milagros, toda la vida está llena de milagros. Dios mío, cuando uno está enfermo, valora tanto la vida. Al final es una locura de amor, ¿verdad? Se enamora usted del Señor, y cuando uno se enamora del Señor, toda nuestra vida se convierte en una locura. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Floridet, no me queda la menor duda que entonces hay como pasos a seguir para que ese agradecimiento se mantenga. Y uno de ellos, además de la gratitud como tal, es la obediencia, porque al final el Señor nos manda a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y compartiendo esa historia de vida, ese milagro, se está compartiendo el Evangelio de Jesús. Ese compartir el testimonio, ese llevar la palabra, creo que mantiene viva la gratitud, ¿o no? Por supuesto. Yo siento que cada vez que yo puedo compartir con esas personas, o con las personas que estén, o dentro de mi país, cuando visito un enfermo, cuando yo estoy con un enfermo terminal y comparto con él, ¿sabes qué es lo más importante? Llevarle esperanza. Porque yo estuve ahí, en esa posición. Pero si él me ve bien, al final del día, él tiene esperanza para luchar, para seguir adelante, pero recordando que la voluntad de Dios es primero. Y que todo sucederá en el tiempo de Dios. Entonces, yo comparto con ellos
Y si ellos me ven, ellos dicen, Dios mío, ella está sana, mira, está bien, Dios puede hacer lo mismo en mí. Entonces yo voy a llevar esa esperanza a ellos. Y eso es lo que llevo, esperanza, ese amor de Dios, porque el amor de Dios es grande. Eso es lo que yo trato de compartir día a día, día a día, porque esa es mi manera de agradecerle al Señor. Con eso le agradezco a Dios, porque no me va a alcanzar la vida para agradecerle. Pero si comparto con otros, le voy a dar un poquito de mí a los demás. Entonces, como yo le digo, a veces la gente, cuando me ve, no me vean a mí, vean lo que Dios hizo en mí, porque yo como Flori, no interesa. Lo que interesa es el poder de Dios, porque tener parálisis y estar aquí, poder hablar con usted, es un milagro de Dios. Y como siempre lo digo, yo me voy a morir de cualquier cosa, se lo aseguro, menos de un daño cerebral. Eso téngalo por seguro, mi cerebro está al 100% sano, el Señor lo sanó. Y me voy a morir de otra cosa menos que de mi cerebro. No me queda la menor duda, no me queda la menor duda. Cuando Él hace las cosas, las hace perfectas. Definitivamente, Floridet, de verdad, su vida simple nos da esperanza. El verla aquí, aunque no dijera nada, el verla aquí nos da esperanza. Y seguramente hoy en sus casas habrán televidentes que están padeciendo alguna enfermedad, y al oír esto, al oír que Dios es real, que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que hoy sigue haciendo milagros como hace 2000 años, eso da esperanza. Recordando algo importante que decía, que es lo que quiero retomar ya para terminar, y es que el milagro no está en la sanidad, sino en la voluntad de Dios. Aceptar y reconocer esa voluntad, ese es el milagro más grande, ¿verdad? Es el milagro más grande, pero cuán difícil es aferrarse a la vida y tener que aceptar que primero es Dios antes que nuestra voluntad, porque la voluntad de Él es primero siempre. Entonces, yo te lo digo por los momentos de mi gravedad. Yo le pedí a Dios primero, quítame este miedo que tengo a la muerte, y aceptarla lo que viene. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Solo te pido que cuides a los míos. Y me voy a los brazos de mi Señor. Y es aceptar, ese conflicto que uno toma al aceptar una cosa y otra. Dios te sana de una manera, porque cuando Dios te hace ese milagro, ese momento especial que yo viví, me quitó el miedo. Me quitó la agonía, pero me invadió una paz que me daba la certeza de que estaba sana, a pesar que para muchos quedaba en duda, porque la fe es eso, es tener la certeza de lo que no se ve, pero se siente. Amén. Eso es tener fe en Dios, y esa fe te lleva a muchos lados. Y a las personas que están enfermas, yo siempre les comparto y les digo, nunca se olviden de las palabras de Juan Pablo II. Abrid las puertas de tu corazón a Cristo y ustedes verán la misericordia de Dios en sus vidas. Solo entréguense sin miedo, con amor. Esa fe, ese amor al Señor nos va a sacar adelante. Nadie dice que no vamos a tener problemas, pero de la mano de Él caminamos mejor. Amén. Floridet, muchísimas gracias, que el Señor bendiga su vida, que San Juan Pablo II siempre siga intercediendo por ustedes, por su familia, y gracias por acompañarnos una vez más en Vidas en Victoria. Muchas gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Quiero compartirles a ustedes, si me permiten solo unos minutos. Claro. El día de la canonización tuve la oportunidad de estar con el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. No quiero dejar este mensaje porque en todo lado lo llevo, a todos los países. Papa Benedicto XVI me dijo que mi vida había cambiado, y así es. Él me dijo, donde quiera que vayas, diles que los amo y que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Papa Francisco manda sus bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y les dice, por favor, que oren por él, que lo necesita. Que esas bendiciones lleguen a sus hogares, compártanla con sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Que la bendición de estos dos grandes hombres queden en sus vidas para siempre. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. No se vaya, vamos a un corte y volvemos.
Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento con el tema Es el amor de Dios que me sostiene, a realizarse el sábado 9 de febrero de 7:30 a 10:30 de la mañana en Restaurante Cebollines Majadas. Más información llamando a los teléfonos 5513-0721, 5460-1985 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Jesús y María te esperan. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿habrá algún listado de cosas que puedo hacer para mantener la gracia? Pues hoy nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, en la reflexión espiritual bajo la lupa de la Sagrada Escritura, nos dice qué debemos hacer. Manteniendo la gracia. Pues sabe que en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1811, pues nos da unas grandes luces para que nosotros no nos perdamos. Para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Mantener la gracia es un regalo de Dios. Es un regalo extraordinario que pues nos lo da gratuitamente, pero nosotros tenemos que conservarla. Para mantener la gracia necesitamos saber que el pecado tiene que estar alejado de nosotros. Esa lucha permanente que el hombre tiene, el hombre y la mujer tenemos para combatir el pecado, tiene que ser perseverante, tiene que ser todo el tiempo, todos los días, porque la palabra de Dios dice que a la puerta está el pecado acechándonos como una fiera que nos codicia, a quien tenemos que dominar con la gracia santificante, con esa gracia que Dios nos otorga, pues podemos luchar, pero tenemos que ejercitarnos en las virtudes. Sabe que en el numeral 1996 habla acerca de lo que es la gracia. La gracia, dice el catecismo, que es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Dios nos llama para una vocación. Todos tenemos una vocación al matrimonio, a la vida religiosa, a la vida misionera, a la soltería, pues diferentes vocaciones. Para todas ellas necesitamos la gracia que Dios no nos ha negado jamás en su infinita misericordia. La gracia de Cristo es ese don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo. Eso me gusta a mí tanto, que nuestra alma necesita ser sanada. Necesitamos ser sanados por el pecado y el Espíritu Santo es el que nos va dando esos auxilios, esa ayuda, y es en nosotros. La gracia es la fuente de la santificación. Es ese desbordar de la presencia de Dios que nos anima a recibir las virtudes. Tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que Dios nos ha otorgado para que en ellas podamos caminar. Caminar en fe no es fácil. Caminar perseverando no es fácil. Perseveramos cuando tenemos la gracia que Dios nos ha dado, la gracia de poder tener esas virtudes humanas que las tenemos que ejercitar nosotros, hombres y mujeres, todas las personas. Para mantener la gracia tenemos que ejercitarnos en la fortaleza, en la templanza, en esas virtudes cardinales que pues a veces somos
pues un poco desatinados y tenemos que tener esa prudencia que nos ayuda a tener mejor relación con nuestra familia, con las personas que están en nuestro entorno. Mantener la gracia es tarea personal y muchas veces en nuestro entorno tenemos grandes complicaciones que pareciera como que no dejan que una persona pueda estar en estado de gracia, pero alguien que se ha decidido y se ha definido por Dios, yo le aseguro que su buena voluntad, su buena disposición le concederá el mantener esa gracia santificante en su vida. Hay que trabajarla y tenemos a alguien que el Señor dejó como esa fuente desbordante para que tuviéramos la gracia que necesitamos para seguir adelante en la vida laboral, en la vida de estudiantes, básicamente en el hogar. Y pues es el regalo maravilloso de la fuente inagotable del supremo bien, que es María Santísima, la llena de gracia. Ella fue desbordada de todas las gracias para que nosotros, unidos a ella, pudiéramos pues meditar y contemplar los misterios de Cristo y a través de ese regalo que ella nos da, pues trabajar las áreas que son difíciles en nuestras vidas. Lo que rompe la gracia y nos aparta de Dios, evidentemente, es el pecado. Hay mortales, hay pecados veniales, todos hay que trabajarlos, porque por pequeño que parezca un pecado, si no ponemos atención, si no lo trabajamos y no hacemos algo por erradicarlo, se irá quedando poco a poco hasta que pues el pecado va a dominar lo que Dios ha querido que se pueda erradicar. Una buena confesión. En estas primeras semanas del año, qué rico poder empezar, qué maravilloso, qué extraordinario poder empezar con una buena confesión. Recobrar la gracia por medio del sacramento de la reconciliación. Recobrar o mantener la gracia, se recobra con el sacramento de la reconciliación, pero se mantiene con una oración perseverante, con una adhesión a Cristo y esa unión con María Santísima, la llena de gracia, que ella pues nos ayuda para prepararnos y poder saber que solos no podemos, ¿verdad? Y dice el Catecismo de la Iglesia que depende enteramente, esa gracia que recibimos depende enteramente que la recibamos de parte de Dios y que la mantengamos de parte de nosotros. Así es que la gracia de Cristo es gracia santificante. La gracia que Él nos da a nosotros será una fuente inagotable en la medida que nosotros decidamos que queremos estar cerca, unidos, vinculados con el Dios que nos ama desde la eternidad. Ojalá que mantengamos la gracia ejercitándonos en las virtudes. No solo las teologales, también las cardinales y la vida cotidiana, que en la vida cotidiana podemos dejar esa huella. Nuestra familia necesita un ejercicio de una práctica diaria y creo que cada uno podemos esforzarnos y trabajarnos para que se mantenga la gracia de Dios en medio de nosotros. A trabajar y que el Señor les bendiga. Definitivamente mantenerse en gracia depende de usted y de mí. Es por eso que quiero terminar el programa haciéndole una invitación. Si usted quiere estar en gracia, quiere vivir en gracia, Matrimonios en Victoria es una buena forma de hacerlo. Si usted quiere ser parte de Matrimonios en Victoria, Hombres en Victoria, Mujeres en Victoria o Jóvenes en Victoria, puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 3036 6086, donde le darán toda la información necesaria para que usted pueda visitarnos. Le esperaremos con los brazos abiertos. Le acompañó a lo largo de este programa su servidor Oscar Roldán. Fue una bendición contar con su compañía. Hasta la próxima semana. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Vidas en Victoria.